Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy JR y os doy la bienvenida al nuevo formato del canal. A partir de ahora, desarrollaremos el podcast JR desde Hombros de Gigantes. La idea de este podcast es que podáis aprender el mejor contenido relacionado con la optimización del rendimiento humano. Y lo haremos de la mano de los mejores autores, creadores de contenido y científicos del mundo. Todo ello presentado de una manera rigurosa, simplificada, fácil de comprender y, sobre todo, aplicable para todos en vuestra vida diaria. Para comenzar con este nuevo proyecto, quiero que sentemos las bases de algo que considero crucial y que, a menudo, está rodeado de dudas, falsas creencias y un amplio desconocimiento. Y esto es el entrenamiento físico. A día de hoy, dada la evidencia científica disponible, no cabe duda de que hacer deporte, ejercitarse y entrenar es esencial para mantener una buena salud y mejorar nuestro rendimiento en el día a día. Sin embargo, veo que muchas personas no comprenden la verdadera profundidad de este concepto. Por un lado, están quienes no practican deporte y dedican toda su energía al rendimiento puramente intelectual o a resolver los problemas del día a día o a su trabajo. Estas personas suelen creer que no tienen tiempo para hacer deporte y, peor aún, piensan que no lo necesitan, porque es cosa de gym bros o porque en realidad no tienen tiempo. Así de sencillo. Ven el ejercicio físico como algo prescindible, ajeno a su estilo de vida, sin darse cuenta de que la actividad física podría en realidad potenciar tanto su rendimiento mental como su bienestar general. Por otra parte, dentro de la industria del fitness, aunque el interés por el entrenamiento físico es evidente, la comprensión de lo que realmente importa puede ser confusa y superficial. Este segundo grupo de personas está inmerso en un mar de diversas ideas, métodos de entrenamiento y una cantidad abrumadora de variables que complica la distinción entre lo que es esencial y lo que no lo es a la hora de entrenar para obtener los mejores resultados. De esta forma, es común ver personas que siguen las prácticas habituales de hacer cardio, donde la mayoría simplemente sale a caminar, correr un poco o trotar, montar en bicicleta o jugar un partido de fútbol o pádel los fines de semana. Si bien estas actividades son muy saludables, suelen carecer de un enfoque estructurado que maximice los beneficios del entrenamiento cardiovascular. Por otra parte, en cuanto al entrenamiento de fuerza, muchos optan por ir al gimnasio y seguir una rutina estándar proporcionada por un entrenador. Sin embargo, estas rutinas a menudo carecen de personalización y de un entendimiento profundo de cómo optimizar la fuerza, la potencia y la hipertrofia según las necesidades individuales. Y si llegamos al último pilar, lo que sería el entrenamiento de las eslabones débiles de la cadena, las zonas del cuerpo más propensas a lesiones como rodillas, cadera, espalda, pies, tobillos, hombro, cuello, la situación es aún más alarmante. Este aspecto del entrenamiento suele ser ignorado por completo o tratado de manera superficial, a pesar de que tiene una importancia crucial para prevenir lesiones y mantener un rendimiento y una salud óptima a largo plazo. En resumen, tanto quienes ignoran la actividad física como aquellos que se sumergen en ella sin una comprensión clara de sus verdaderas necesidades y prioridades, ambos grupos de personas pueden estar perdiendo de vista lo que realmente importa. Por eso, en esta primera serie del podcast, mi objetivo es simplificar y clarificar los aspectos claves del entrenamiento físico, de manera que todos, sin importar en qué categoría os encontréis, podáis mejorar vuestro rendimiento físico y mental de forma efectiva. Y para ello os explicaré de la manera más sencilla y rigurosa posible todo lo que debéis tener en cuenta para alcanzar una verdadera optimización en vuestro entrenamiento. Para traeros este contenido y desarrollar la primera serie del podcast, he profundizado en el trabajo de varios doctores y expertos a través de sus respectivos podcasts, libros y estudios científicos en los que han participado. Entre los más destacados se encuentran el Dr. Andy Galpin, el Dr. Peter Attia, Mike Israetel, Lane Norton, el Dr. Íñigo San Millán y, por supuesto, el Dr. Andrew Huberman. Todos ellos referentes en la optimización del entrenamiento físico. Esta primera serie del podcast se va a componer de 3 capítulos clave, diseñados para proporcionar una comprensión integral de cómo optimizar el entrenamiento físico y su impacto en nuestro rendimiento y salud global. En el primer capítulo, que es el que vamos a comenzar a continuación,
nos enfocaremos en el entrenamiento cardiovascular, un aspecto fundamental para mejorar la capacidad del corazón y los sistemas circulatorios y pulmonar. Exploraremos por qué es crucial entrenar el cardio de forma específica y cómo este tipo de entrenamiento puede afectar al resto de nuestro rendimiento físico general. Analizaremos los pilares esenciales de la capacidad cardiovascular, cómo evaluar nuestro nivel actual y qué estrategias podemos aplicar para potenciar este aspecto. Además, abordaremos cómo el aumento del umbral de lactato mejora nuestra capacidad para manejar situaciones de estrés agudo y cómo identificar y prevenir el sobreentrenamiento. Este capítulo sentará las bases para que podáis entrenar de forma más eficaz y segura. En el segundo capítulo nos centraremos en el entrenamiento de resistencia o entrenamiento de fuerza, con el objetivo de que podáis maximizar vuestra hipertrofia, fuerza máxima y potencia. Finalmente, en el tercer capítulo abordaremos la movilidad integral, un concepto que abarca la elasticidad, la flexibilidad, la estabilidad y el fortalecimiento de los eslabones débiles de la cadena, que son, como comenté anteriormente, los puntos críticos que, en caso de no fortalecerse adecuadamente, pueden llevar a lesiones, especialmente a medida que envejecemos o cuando realizamos movimientos fuera de nuestra zona de confort. En resumen, la idea es que al finalizar los 3 capítulos del podcast que componen la primera serie del canal, tengáis las herramientas necesarias para crear vuestros propios entrenamientos basados en principios en los que hay consenso dentro de la comunidad científico-deportiva. Os invito a seguir cada capítulo del podcast, tomar notas y si tenéis dudas podéis consultarme tanto en los comentarios de YouTube como a través de Instagram. Así que estad atentos y tomar nota. Para entender ¿qué es la capacidad cardiovascular y por qué es importante? Tenemos que hacernos una pregunta muy curiosa que pocos podréis responder bien a la primera, y es ¿por qué respiramos? Parece una tontería, pero la respuesta tiene unas implicaciones y una aplicación tremenda, no solo a nivel deportivo, tiempos, competición y salud, sino también en lo que sería la gestión del estrés. Os aseguro que la respiración es un proceso fundamental que a menudo damos por sentado y cuyo papel va mucho más allá de, entre comillas, simplemente mantenernos con vida. En realidad, respiramos principalmente para eliminar dióxido de carbono del cuerpo, no solo para obtener oxígeno. Este equilibrio entre inhalación de oxígeno y exhalación de CO2 es crucial para mantener un pH óptimo en la sangre y asegurar el buen funcionamiento de nuestros órganos y sistemas. En términos deportivos, una respiración eficiente maximiza la entrega de oxígeno a los músculos, mejorando con ello el rendimiento físico. En términos de enfoque mental y emocional, la respiración también está directamente ligada a nuestro sistema nervioso y tiene un impacto capital en nuestra capacidad para manejar el estrés. Pero ¿cuál es esa relación entre la respiración y el estrés? Pues bueno, para entender esta relación debemos saber que durante el ejercicio intenso el cuerpo produce más CO2 debido a la mayor demanda de energía, y esta acumulación de CO2 lleva a una mayor acidez en la sangre, lo que puede causar fatiga muscular y disminuye el rendimiento. Lo curioso es que además esto no es solo aplicable en el entrenamiento, sino que también lo podemos aplicar para cualquier situación de estrés agudo. Cuando estamos estresados, nuestra respiración tiende a volverse rápida y superficial, lo que nos puede llevar de nuevo a una acumulación de CO2 y a una mayor sensación de ansiedad y estrés. Aprender a controlar nuestra respiración y comprender estos conceptos puede ser un auténtico game changer. Técnicas como la respiración diafragmática, el suspiro fisiológico, el tumo breathing y distintas técnicas que he enseñado en mi sistema a aquellos que ya habéis asistido a los seminarios son cruciales para ayudar a reducir nuestra respuesta al estrés o simplemente para dominar lo que yo en realidad llamo nuestro nivel de alerta. Si sabemos controlar la respiración, podemos bajar nuestra frecuencia cardíaca y promover una sensación de calma, adaptando nuestro estado mental a la situación en concreto y con ello permitiendo que rindamos con nuestro máximo potencial. De forma muy resumida, una respiración en la que la inhalación sea más intensa y larga que la exhalación producirá un aumento de nuestro nivel de alerta. Y en contra, una respiración donde pongamos mayor énfasis en la exhalación que en la inspiración
producirá un estado de calma. En resumen, respondiendo a la pregunta inicial, respiramos para suministrar oxígeno a nuestro cuerpo y para eliminar dióxido de carbono producido durante el metabolismo, lo cual es esencial para mantener nuestras células funcionando correctamente. Pero además, la respiración es la base sobre la cual se construye toda nuestra capacidad cardiovascular. Sin una respiración eficiente no podríamos optimizar el transporte de oxígeno a los músculos, que es fundamental para cualquier tipo de ejercicio físico. Ahora que ya entendemos por qué respiramos, surge una pregunta natural. ¿Qué es exactamente la capacidad cardiovascular? ¿Qué queremos decir cuando decimos que alguien tiene mucho cardio o que es un pulmón con patas? ¿De qué se compone esta capacidad? ¿Cómo podemos medirla? Y lo más importante, ¿cómo podemos mejorarla? E incluso antes de profundizar en estos detalles, consideremos una cuestión aún más básica. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por mejorar nuestra capacidad cardiovascular en primer lugar? Después de todo, la mayoría no somos ni atletas de élite ni miembros de unidades de operaciones especiales, ni estamos preparándonos para la operación verano durante todo el año. Entonces, ¿para qué preocuparnos? Pues la respuesta es muy simple. Una buena capacidad cardiovascular es crucial para todos porque influye directamente en nuestra salud general y en nuestro rendimiento físico y mental diario. Hay un montón de estudios científicos que han demostrado que un sistema cardiovascular fuerte está asociado con una mayor esperanza de vida y un menor riesgo de desarrollar enfermedades como enfermedades cardiovasculares, pulmonares, metabólicas e incluso, aunque en menor relación, ciertos tipos de cáncer. En términos sencillos, la capacidad cardiovascular se refiere a la habilidad de nuestro cuerpo para realizar actividad física con mayor resistencia y menor fatiga. Es, por lo tanto, la capacidad del corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos para llevar oxígeno y nutrientes a los músculos, mientras a su vez eliminan los productos de desecho que se generan durante la actividad. Para construir una estrategia sólida en la mejora de nuestra capacidad cardiovascular, utilizaremos un enfoque basado en el marco de las 3 Is, que hacen referencia a investigar, interpretar e intervenir. Aunque esta capacidad se compone de múltiples factores como el rendimiento cardíaco, la eficiencia pulmonar y la capacidad muscular para utilizar el oxígeno, lo esencial es entender que todos estos elementos funcionan en conjunto para determinar nuestro rendimiento físico. Comenzaremos enfocándonos en investigar, de ahí la primera de las IES, los factores más accesibles y fácilmente medibles e interpretables de la capacidad cardiovascular. Esto nos proporcionará una visión clara de nuestro estado inicial y nos permitirá diseñar un plan de entrenamiento efectivo. En primer lugar tenemos la frecuencia cardíaca en reposo, que es un indicador básico pero poderoso de la salud cardiovascular. Representa, en resumidas cuentas, la cantidad de veces que tu corazón late por minuto mientras estás en un estado de descanso completo. ¿Cómo podemos medir la frecuencia cardíaca en reposo? Pues bueno, la manera más sencilla es por la mañana, justo al despertar, antes de levantarnos de la cama. Colocamos los dedos, preferiblemente el índice y el medio, sobre la arteria radial en la muñeca o en el cuello sobre la arteria carótida. Contamos los latidos durante 15 segundos y multiplicamos por 4 para sacar los latidos por minuto. O también podéis utilizar un reloj o un anillo de los que venden hoy en día, que son mucho más cómodos y están al alcance de prácticamente todo el mundo. ¿Cómo podemos interpretar esa frecuencia cardíaca en reposo? Pues para que os hagáis una idea, pensad en el número 60. Una frecuencia cardíaca en reposo que esté por debajo de 60 suele indicar un buen nivel de condición física, especialmente en atletas de resistencia, ya que el corazón es más eficiente y puede bombear más sangre con menos latidos. Es decir, si estáis entre 40 y 60 latidos por minuto, es un buen indicador. Si estáis entre 60 y 80, estaréis en un rango normal. Sin embargo, si normalmente tienes entre 60 y 80 y un día te levantas y tienes 90 pulsaciones por minuto en un estado de reposo, puede ser señal de que necesites mejorar tu estado físico o gestionar mejor el estrés. Y si tienes una frecuencia cardíaca en reposo de más de 100 latidos por minuto, puede ser un signo de alto estrés, una elevada falta de condición física y en algunos casos incluso indicar
problemas de salud subyacentes que podrían requerir atención médica. En segundo lugar, la frecuencia cardíaca máxima es el número máximo de veces que tu corazón puede latir por minuto durante un esfuerzo físico extremo. Es crucial para definir lo que más adelante veremos como nuestras zonas de entrenamiento y asegurarnos que estamos entrenando con la intensidad adecuada. Para medirla, la podemos estimar utilizando la fórmula de 220 menos nuestra edad, o, lo que sería todavía más recomendable, realizar una prueba de esfuerzo en un laboratorio acreditado, donde monitorearán vuestro corazón mientras realizáis un ejercicio hasta el agotamiento. Ahora vamos con el tercer factor, la frecuencia respiratoria en reposo. La frecuencia respiratoria en reposo mide la cantidad de respiraciones completas que tomas por minuto mientras estás en un estado de reposo total. Es un reflejo de la eficiencia de tu sistema respiratorio y cardiovascular. ¿Cómo la podemos medir? Pues es muy sencillo, se mide contando el número de respiraciones completas, inhalación y exhalación por minuto, preferiblemente por la mañana antes de levantarnos. Aquí volvemos a lo anterior, si contáis con un buen reloj o un anillo del estilo Oura, ya vienen preparados para daros tanto la frecuencia respiratoria en reposo como la frecuencia cardíaca en reposo. Para que tengáis una ligera noción de cómo interpretar estos valores, un rango normal sería estar entre las 12 y las 20 respiraciones por minuto. Si estamos por debajo de las 12 respiraciones por minuto, puede ser un indicador de un alto nivel de acondicionamiento físico, pero también podría señalar disfunción respiratoria si se presenta junto con otros síntomas. Y si tenemos más de 20 respiraciones por minuto, esto puede sugerir un elevado nivel de estrés, ansiedad o problemas de salud como afecciones pulmonares o cardíacas. En cuarto lugar, tenemos el VO2 máximo, que es la máxima cantidad de oxígeno que tu cuerpo puede consumir por minuto durante un ejercicio de alta intensidad. Y es, sin duda alguna, uno de los mejores indicadores de la capacidad aeróbica y la salud cardiovascular. Podemos medirlo con la realización del test de Cooper o, para una medición más precisa, utilizaríamos un carro metabólico en un laboratorio, midiendo directamente el consumo de oxígeno durante un ejercicio progresivo hasta el agotamiento. También es verdad que, como dije anteriormente, tanto relojes como bandas de pecho, bandas de brazo y anillos nos pueden dar una aproximación muy vaga de lo que es nuestro nivel de VO2 máximo, pero tal vez nos sirva como referencia suficiente para saber desde qué punto partimos. El VO2 máximo se expresa en mililitros de oxígeno por kilogramo de peso corporal por minuto. Un hombre joven y entrenado podría tener un VO2 máximo de entre 50 y 60, mientras que un hombre sedentario podría estar entre 30 y 40. Si bien es un indicador increíble de la salud general, el VO2 máximo no es el único factor que determina el rendimiento. Como coinciden todas las fuentes, la eficiencia energética y la resistencia muscular también son fundamentales. Pero ahora sí, al haber medido estos factores clave, podemos obtener una imagen clara de nuestro estado cardiovascular actual y, lo que es más importante, a partir de aquí, desarrollar un plan de entrenamiento específico que nos permita mejorar de manera efectiva. Una vez que hemos medido nuestro nivel inicial de aptitud cardiovascular, o simplemente una vez que os habéis hecho una idea de en realidad cómo andáis a nivel cardiovascular con respecto a cómo deberíais andar, el siguiente paso es trabajar para mejorar esta capacidad. Para entender mejor cómo optimizar el entrenamiento cardiovascular, podemos imaginarlo como una pirámide de energía, donde tres elementos clave trabajan en conjunto para sostener el rendimiento físico óptimo. La base de esta pirámide, que representa el fundamento sobre el cual se construye todo lo demás, es la eficiencia aeróbica, ¿vale? Imaginaros un triángulo, pues la base del triángulo es la eficiencia aeróbica. Este es el pilar esencial que soporta toda la estructura, asegurando su estabilidad y su durabilidad. La eficiencia aeróbica se refiere a la capacidad de tu cuerpo para utilizar el oxígeno de manera eficiente durante largos periodos de actividad de baja a moderada intensidad. Este proceso está profundamente ligado a la función de las mitocondrias, que son las centrales eléctricas de las células, las adaptaciones capilares en los músculos y la habilidad para utilizar grasas como fuente principal de combustible.
Sin esta base sólida, es decir, sin una gran eficiencia aeróbica, cualquier intento de mejorar otros aspectos del rendimiento cardiovascular sería inestable y poco efectivo. Un alto nivel de eficiencia aeróbica no es solo fundamental para los atletas de resistencia, sino que también aporta grandes beneficios para la salud en general, como hemos visto múltiples veces hasta el momento en el capítulo de hoy. Mejorando la eficiencia aeróbica, tendréis menos fatiga para realizar las actividades del día a día, una mayor sensibilidad a la insulina y un mejor control del peso y una reducción del riesgo de enfermedades crónicas. En segundo lugar, si miramos ese triángulo del cual ya hemos analizado la base, ¿vale? Esa eficiencia aeróbica, el pico del triángulo sería lo que hemos nombrado anteriormente como el VO2 máximo. Es decir, el pico de capacidad máxima de tu cuerpo para consumir oxígeno durante el ejercicio más intenso. Este es el punto más alto al que aspiras cuando llevas tu capacidad aeróbica al límite. El VO2 máximo refleja la capacidad del sistema cardiovascular para transportar oxígeno a los músculos y la habilidad de los músculos para utilizar ese oxígeno en la producción de energía. Tanto los factores centrales como el gasto cardíaco, como los factores periféricos, como la capacidad de los músculos para extraer y utilizar el oxígeno, determinan tu VO2 máximo. Y, al igual que la altura de una pirámide depende de la solidez de su base, el VO2 máximo está directamente ligado a la eficiencia aeróbica. Es decir, sin una buena base de eficiencia aeróbica, alcanzar un VO2 máximo elevado sería prácticamente imposible. Y por último, como tercera parte de la pirámide, tenemos el umbral de lactato, que en esta alegoría sería el color que impregna la pirámide, la intensidad con la que resplandecen sus paredes. A medida que subes por la pirámide y te acercas a su cima, es decir, te acercas al VO2 máximo, el color se vuelve más intenso, vibrante y brillante, simbolizando la capacidad del cuerpo para manejar el lactato, un subproducto del ejercicio anaeróbico, que lejos de ser un producto de desecho, es una fuente de combustible para el cuerpo de alto valor. El umbral de lactato es, por consiguiente, el punto de intensidad en el ejercicio en el que el lactato comienza a acumularse en la sangre más rápidamente de lo que el cuerpo puede utilizarlo o eliminarlo. Este umbral está influenciado por la capacidad de las fibras musculares de tipo 1, que son lentas y ricas en mitocondrias, para oxidar el lactato, así como por la eficiencia del cuerpo para eliminarlo a través de otros órganos como el hígado y el corazón. Cuanto más alto es tu umbral de lactato, más tiempo puedes mantener un esfuerzo intenso antes de que la fatiga te frene, permitiéndote rendir con mayor intensidad antes de que la energía comience a desvanecerse. En conjunto, estos tres elementos forman una pirámide equilibrada y eficiente. La base sólida y extensa de la eficiencia aeróbica, el pico elevado del VO2 máximo y la vibrante intensidad del umbral de lactato, que define cuánto puedes resistir antes de alcanzar tus límites. Sin uno de estos componentes, la pirámide estaría incompleta, inestable o carente de vida, pero cuando se entrenan y se desarrollan de manera integrada, permiten construir un rendimiento cardiovascular que es sólido, elevado y lleno de intensidad. Por lo tanto, para mejorar de manera efectiva nuestra capacidad cardiovascular, es crucial seguir lo que yo llamo una estrategia unificada de entrenamiento por zonas, que nos permita abordar los diferentes aspectos que acabamos de ver: eficiencia aeróbica, VO2 máximo y umbral de lactato. Para poder aplicar y desarrollar esta estrategia, es crucial comprender cómo funcionan las zonas de entrenamiento, cada una de las cuales está orientada a trabajar aspectos específicos de tus sistemas energéticos y mejorar tu rendimiento físico general. Prácticamente todos los autores que he revisado defienden el entrenamiento en distintas zonas de intensidad del ejercicio, que están generalmente medidas como un porcentaje de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Recordad que os dije antes, 220 menos vuestra edad. Es decir, si tienes 20 años, podríamos estimar que tu frecuencia cardíaca máxima es 200 latidos por minuto. Esto es una mera aproximación, pero nos sirve lo suficiente como para poder entender cuáles son las zonas en las que entrenar. Ahora vamos a ver en qué zonas clave debemos entrenar, cuántas veces a la semana debemos hacerlo y
durante cuánto tiempo. Y también vamos a ver qué tipos de entrenamiento y ejercicios nos pueden servir para cada zona. La primera zona de la pirámide, la zona para optimizar la eficiencia aeróbica, la base de la pirámide que acabamos de explicar anteriormente. Es la zona 2, entrenamiento de baja a media intensidad. Esto es, cualquier ejercicio cardiovascular que puedas mantener de forma sostenida durante entre 60 y 90 minutos por sesión al 60 o 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Es decir, pones el corazón al 65%, paseando, por ejemplo, con una mochila, y aguantas durante entre 50 y 90 minutos por sesión. ¿Cuántas veces por semana? De 3 a 4 veces por semana. O si queremos un indicador más general de cuánto tiempo debemos permanecer en esta zona de entrenamiento, deberíamos dedicar alrededor del 70% de nuestro entrenamiento cardiovascular a trabajar en esta zona. Como he dicho antes, puede ser una carrera continua a ritmo suave si estáis muy entrenados, ciclismo de baja intensidad, natación muy ligera o un paseo. Aquí la clave es que podáis mantener una conversación cómoda durante el ejercicio, ¿vale? Si no tenéis medidor de frecuencia cardíaca, banda, anillo o reloj, que sepáis que si salís a pasear pero vais tan fatigados que no podéis mantener una conversación, probablemente os estéis pasando de zona y estáis entrando de la zona 2 a la zona 3. Por lo tanto, no estaríais trabajando en la zona objetivo. ¿Qué beneficios vamos a obtener sacando de 3 a 4 sesiones por semana de entre 60 y 90 minutos de duración en la zona 2? Pues mejoraremos la eficiencia mitocondrial, aumentaremos la biogénesis mitocondrial y fomentaremos la capacidad del cuerpo para utilizar grasas como combustible. Este enfoque no solo va a mejorar la resistencia, sino que facilitará la recuperación y prevendrá la acumulación de fatiga. Luego viene la siguiente zona de entrenamiento, que es la zona 4 o entrenamiento de alta intensidad. Entrenar en la zona 4 implica poner el corazón aproximadamente entre el 80 y el 90% de su frecuencia cardíaca máxima. Y el objetivo principal de este entrenamiento es potenciar el VO2 máximo y mejorar nuestro umbral de lactato. Esta zona se enfoca en llevar nuestra capacidad cardiovascular y muscular al siguiente nivel. Y es una zona crucial para incrementar la resistencia durante esfuerzos intensos. Para que os hagáis una idea de qué debéis sentir cuando realicéis un entrenamiento en la zona 4, debe ser un esfuerzo más que considerable que podéis mantener durante un periodo prolongado, aunque sea desafiante, es decir, de 20 a 30 minutos por sesión o en intervalos de 10 a 15 minutos. La frecuencia dependerá obviamente de vuestras especificidades y vuestro nivel de preparación, porque recordad que esto es bastante intenso, pero deberíais hacerlo de 2 a 3 veces por semana. O, como vimos anteriormente, del total de horas o del total de tiempo de entrenamiento, dedicar entre un 20 y un 25% a realizar el trabajo en esta zona 4. Ahora sí, teniendo muy en cuenta que debéis descansar entre sesiones. ¿Qué tipos de ejercicio podemos hacer? Pues es muy sencillo. Entrenamientos de tipo tempo, que es mantener un nivel continuo en esa zona 4. Entrenamientos tipo fartlek, donde estamos en zona 3, pero pegamos un apretón de 10-15 segundos y subimos a zona 4 y estamos jugando entre la 3, la 4, casi roza la 5 y volvemos. Como hemos dicho anteriormente, el beneficio principal será que aumentaremos el VO2 máximo y mejoraremos el umbral de lactato, lo que nos permitirá mantener esfuerzos intensos durante más tiempo antes de que aparezca la fatiga. Y por último tenemos lo que la inmensa mayoría de la gente más evita, que es el entrenamiento en zona 5, que es la zona de alta intensidad o zona infrarroja, es decir, llevar el corazón a entre el 95 y el 100% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. El objetivo principal es maximizar el VO2 máximo y poner a prueba nuestra capacidad para manejar el lactato. Esta zona está diseñada para llevar nuestra capacidad al límite. Este tipo de entrenamiento incluye métodos como el HIIT, entrenamiento interválico de alta intensidad, que aunque es corto,
es extremadamente intenso, y entrenamientos del estilo all out, de 3 a 8 minutos en donde acabamos habiéndolo dado todo. Los esfuerzos suelen ser casi máximo y requieren de un descanso muy concienzudo para recuperarnos. Deberíamos hacerlo una o máximo 2 veces por semana o, lo que sería igual, al 5 o 10% de nuestro entrenamiento total. Aquí es muy importante que tengáis en cuenta el concepto de la progresión, ¿de acuerdo? Aumentar gradualmente el volumen e intensidad del entrenamiento es clave para evitar lesiones y el sobreentrenamiento que veremos a continuación. No se trata solo de hacer más, sino de hacerlo mejor, de manera más inteligente. No subestiméis la importancia del descanso y prestar atención a las señales que os envíe el cuerpo. Si bien es importante seguir un plan, es igualmente crucial saber cuándo ajustar el entrenamiento para evitar el sobreentrenamiento y sobre todo las lesiones. En resumen, cuando vayáis a organizar vuestro entrenamiento cardiovascular, la clave está en integrar diferentes intensidades de entrenamiento cubriendo todo el espectro desde la eficiencia aeróbica hasta el rendimiento máximo, ¿vale? Es decir, eficiencia aeróbica, VO2 máximo y umbral de lactato. Este enfoque nos permitirá desarrollar una capacidad cardiovascular brutal que optimizará tanto nuestra salud como nuestro rendimiento físico. Me parece también muy interesante traer a colación la relación entre el umbral de lactato y la tolerancia al estrés agudo. Esto es un aspecto fascinante y extremadamente relevante no solo para el entrenamiento físico, sino también para la salud mental y emocional. Mejorar el umbral de lactato nos permite, como hemos visto hasta ahora, mejorar nuestras capacidades físicas, pero también va a mejorar nuestra tolerancia al estrés agudo, como se expliqué brevemente en la introducción del capítulo. Pero, ¿cómo es esto posible? Pues piensa una cosa. Durante el ejercicio intenso, el cuerpo libera adrenalina y cortisol, las principales hormonas del estrés, que en realidad son esenciales para movilizar la energía necesaria y alcanzar un buen rendimiento deportivo. Este mecanismo es prácticamente el mismo que se activa en situaciones de estrés agudo, que no están estrictamente relacionadas con el ejercicio, como durante momentos de alta presión en el trabajo o en la vida personal, una discusión con la pareja, con tu jefe, un accidente o cualquier cosa que aumente mucho y de forma muy rápida nuestros niveles de alerta. Cuando entrenamos el umbral de lactato, estamos, en esencia, sometiendo al cuerpo a periodos de esfuerzo intensos seguidos de recuperación, de manera regulada, voluntaria, segura y controlada. Esto no solo mejora nuestra capacidad física para gestionar el lactato, sino que también entrena al sistema nervioso para responder mejor a los picos de adrenalina y cortisol. Con el tiempo, estas adaptaciones fisiológicas nos llevan a una mayor resiliencia frente al estrés agudo. Este principio es ampliamente utilizado en el mundo de las operaciones especiales, donde los operadores son entrenados en situaciones extremadamente demandantes, tanto física como mentalmente, para que puedan rendir al máximo en contextos de alta presión durante misiones reales. Por lo tanto, es crucial entender que el entrenamiento del umbral de lactato no solo va a mejorar vuestro rendimiento deportivo, sino que además va a jugar un papel vital en vuestra capacidad para manejar situaciones de estrés agudo. Y además, la exposición controlada y voluntaria a estas situaciones de estrés agudo, como puede ser una sesión de entrenamiento en zona 5, reduce significativamente los niveles de estrés crónico. Por lo tanto, os sentiréis completamente relajado después de haberlo hecho. Lo cual no creo que sorprenda a nadie, porque evidentemente después de haber hecho una sesión de entrenamiento a muerte, lo que ocurre es que te quedas completamente relajado. Aunque este tema no es el foco principal del capítulo de hoy, es una parte fundamental de mi sistema de optimización del rendimiento humano, donde trato específicamente el dominio del estrés. Esto es aplicable para cualquier persona que experimente altos niveles de estrés crónicos o picos de ansiedad. Hasta ahora hemos explorado en profundidad temas clave como la razón por la que respiramos, la importancia de nuestra capacidad cardiovascular y los pilares fundamentales para optimizarla. También hemos visto cómo mejorar el umbral de lactato y cómo esto puede influir positivamente en nuestra tolerancia al estrés agudo, y ahora es crucial abordar un aspecto que a menudo pasa por alto en la búsqueda constante de mejorar nuestras capacidades físicas, y esto es la prevención del sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento es un estado de fatiga persistente
y una reducción en el rendimiento, causado por un desequilibrio acumulativo entre el estrés del entrenamiento y la recuperación insuficiente. No se trata solo de entrenar demasiado duro en un día en concreto, sino de no permitir que el cuerpo se recupere adecuadamente entre sesiones de entrenamiento intensas. Este desequilibrio afectará negativamente a múltiples sistemas del cuerpo y es vital aprender a identificar las señales de advertencia para poder tomar medidas correctivas a tiempo. A continuación os voy a explicar algunos de los síntomas más comunes del sobreentrenamiento según los expertos en la materia. Estos serían disminución general de rendimiento, esto es bastante evidente, fatiga crónica, es decir, sensación persistente de estar cansado todo el día, incluso después de haber dormido, cambios en el estado de ánimo, es decir, una mayor irritabilidad, problemas del sueño de cualquier tipo, es decir, reducción en el número de horas, reducción de la calidad de sueño, sueño fragmentado, etc. Pérdida de apetito, cambios en los hábitos alimenticios o una pérdida de peso inexplicable. Dolor muscular constante, hagas lo que hagas. Alteración en la frecuencia cardíaca y respiratoria. Y esto es muy importante porque un leve aumento de vuestra frecuencia cardíaca o respiratoria en reposo con respecto a lo habitual puede ser indicativo de un sistema nervioso sobrecargado. También tener en cuenta que vivir bajo altos niveles de estrés crónico va a influir en estos factores. Entonces, debéis saber escuchar a vuestro cuerpo para equilibrar la cantidad y la intensidad de entrenamiento para prevenir las sobrecargas. Como estrategia general, os diría que prioricéis por encima de todo el descanso, periodicéis el entrenamiento tanto en volumen como en intensidad, gestionéis el estrés diario y prestéis atención a tener una nutrición e hidratación adecuada. Mi intención es simplemente llevaros la idea de que el sobreentrenamiento existe y debemos aprender a identificarlo, pero no quiero que todos os alarméis, ¿de acuerdo? Existen tres conceptos que a menudo se confunden. Por una parte está la fatiga, que es esa sensación de cansancio que experimentamos después de haber hecho ejercicio. Por otra parte, tenemos lo que se llama sobreesfuerzo funcional, que es un estado temporal en el que el cuerpo está ligeramente sobrecargado, ¿vale? Como cuando hacéis 3 días seguidos de fuerza y estáis completamente cansados el cuarto. Pues bueno, eso es normal, no indica un sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento es realmente cuando el equilibrio se rompe, cuando un estímulo prolongado y una fatiga constante disminuyen el rendimiento que no mejora por más que descanséis y puede tardar de semanas a meses en resolverse. Por lo tanto, entender que entrenar va a implicar fatiga y va a implicar sobreesfuerzo funcional y esto está perfectamente bien y es parte de lo que tenéis que pasar para poder mejorar. Pero aprender a identificar los síntomas del sobreentrenamiento y estar dispuestos a hacer los cambios que sean necesarios para superarlo y evitarlo. En conclusión, y para cerrar este capítulo, vamos a recapitular algunos puntos clave. Si queremos mejorar nuestra capacidad cardiovascular, es fundamental entender que simplemente salir a trotar o a correr siempre de la misma forma no es suficiente, y mucho menos salir a andar. Para optimizar nuestra capacidad cardiovascular, es esencial que estructuremos nuestro entrenamiento en 3 tipos de sesiones, cada una con un objetivo específico. Vamos a simplificarlo diciendo que tenemos sesiones de baja intensidad o zona 2, sesiones de intensidad moderada o alta en zona 3 alta o 4 y sesiones de muy alta intensidad en zona 5 o máxima, ¿vale? La zona 2 son las sesiones que van a formar la base de nuestro entrenamiento cardiovascular, la base de la pirámide. Y tenéis que dedicar aproximadamente el 70% de vuestro tiempo a esta zona. Obviamente, de vuestro tiempo de entrenamiento cardiovascular en la semana. Luego tenemos las sesiones de intensidad moderada o alta en la zona 4. Aquí debemos estar entre un 20 y un 25% del tiempo de entrenamiento semanal. Y, por último, las sesiones de muy alta intensidad o zona 5, que le dedicaremos entre el 5 y el 10% del total de entrenamiento, o una sola a la semana. Si aplicáis este enfoque integral, no solo optimizaréis vuestro rendimiento físico aumentando tanto el VO2 máximo como el umbral de lactato, sino que además
fortaleceréis vuestra capacidad para manejar situaciones de estrés agudo de forma indirecta. Recordad que al someteros voluntariamente a estos periodos de esfuerzo intenso en un entorno controlado, estáis entrenando tanto vuestro cuerpo como vuestra mente para gestionar mejor el estrés en otras áreas de la vida, combatiendo además los efectos del estrés crónico. Y por último, no podemos olvidar lo que hemos comentado con respecto a sobre el entrenamiento y la importancia de aprender a detectarlo y saber cómo evitarlo. Priorizar el descanso, mantener una nutrición adecuada y gestionar el estrés diario de forma efectiva. Aseguraos de equilibrar los entrenamientos con periodo de recuperación adecuado, ya que la mejora y el progreso solo se logran cuando el cuerpo tiene tiempo para adaptarse y recuperarse. Y ahora sí, con esto llegamos al final de este primer episodio del podcast JR desde Hombros de Gigantes. Aquí la clave es que recordéis que, aunque hemos abordado estos temas de manera individual, lo importante es integrarlos en vuestra rutina semanal de forma progresiva, de forma que mantengamos y desarrollemos una buena capacidad cardiovascular a lo largo del tiempo. Es el primer capítulo del podcast. Seguiré publicando episodios similares tratando de traeros el mejor contenido posible y que con ello tengáis las mejores posibilidades de alcanzar vuestros objetivos. Si tenéis alguna duda o queréis profundizar en algún tema, no dudéis en dejar vuestras preguntas en las redes sociales o en los comentarios del canal de YouTube. Estaré encantado de ayudaros. No olvidéis suscribiros al canal y seguir el podcast para no perderos los próximos episodios. Muchas gracias por vuestra atención y vuestro tiempo. Un saludo a todos y hasta la próxima.